Muy buenas noches. Soy Laura Auris, gerente de acceso de Tecnofarma, y en esta noche, conjuntamente con Videncia Consultores, le damos la bienvenida al seminario En Busca de una Nueva Normalidad. La coyuntura nos obliga a reinventarnos y esto no es ajeno al sector salud. El día de hoy contamos con speakers eh, que son especialistas y que viven al día a día esta situación y que nos van a compartir sus experiencias que esperemos sean de importancia para aplicarlas en nuestro sector de salud. Nos acompaña Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Evidencia Consultores, doctor y magíster en Economía por la Universidad de Harvard, Estados Unidos, licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico, consultora en temas relacionados con políticas públicas para organizaciones nacionales e internacionales. Además, es autora de libros sobre temas vinculados con políticas sociales y la economía. También nos acompaña esta noche el doctor Jaime Burrows, director de Medicina de la Universidad Autónoma de Chile, ex subsecretario, viceministro de Salud Pública de Chile, médico pediatra con estudios de posgrado en Administración de Salud, magíster en Bioética en la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster de Filosofía y Ética por la Universidad de Kiel en el Reino Unido. Académico y consultor de diversos temas relacionados a políticas de salud, cuidados de la salud y bioética. Impulsó la ley Ricardo Soto para los tratamientos de alto costo en Chile en el año 2015. Asimismo, tenemos el gusto de contar con el doctor Martín Sibori, jefe de la unidad de neumofisiología en el Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, doctor en medicina y médico especialista universitario en medicina interna y neumología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, docente autorizado y vicedirector de la carrera médico especialista en neumología por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, académico y asesor del Programa Nacional de Enfermedades Respiratorias Crónicas del Ministerio de Salud de Nación. Posee diversos premios, entre los que se destacan los de los Congresos Argentinos de Neumología del año 2008 y 2009 y ALAC. Lamentablemente, por temas de trabajo, esta noche el doctor Ugarte no nos podrá acompañar, así que esperemos contar con él en la próxima reunión. Sin más preámbulo, dejo a Janice Seinfeld para poder empezar esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, doctor Sibori, doctor Burrows, por acompañarnos esta noche y bienvenidos a todos los participantes. Yo efectivamente el día de hoy quisiera hablar de la nueva agenda sanitaria y creo que es importante en el marco del COVID porque en realidad tenemos dos agendas que se están superponiendo, ¿no? Tenemos la agenda COVID, que es una realidad y que está afectando sustancialmente al país, pero seguimos teniendo también la agenda no COVID, que también es una realidad y que también nos viene afectando de manera sustancial. Mi presentación tiene dos partes. La siguiente diapositiva, por favor. Por un lado, quiero comentar sobre la agenda sanitaria que tenemos y los cambios que se están presentando a raíz del COVID. Y luego voy a hablar también de los retos que tenemos en la oferta sanitaria. En términos de la agenda COVID, empezar por decir que 3 meses y medio después de haber tenido el primer caso, el 6 de marzo, al día de hoy tenemos una trayectoria creciente tanto de contagiados como de fallecidos por cada millón de habitantes. Si nosotros vemos la línea naranja que marca, digamos, la trayectoria de Perú, lo que vemos en realidad es una trayectoria creciente y no tan distante, por ejemplo, de países como Brasil, que no empezaron tan temprano como nosotros a tener medidas de precaución. Hace unos días el Ministerio de Salud ha abierto la data para ser analizada por cualquier investigador que quiera analizar la data pública y nosotros hemos hecho lo propio. Si me pasan por favor a la siguiente diapositiva, vamos a poder ver a la mano izquierda el número de contagiados y el número de fallecidos a nivel nacional. Y lo que vemos es una distribución de contagiados que presenta una asimetría a la mano izquierda.
¿no? Lo cual permite ver una concentración de casos en el grupo etario de 20 a 59 años. Sin embargo, la distribución de fallecidos presenta más bien una simetría a la derecha, ¿no? Lo cual muestra más bien una concentración de fallecidos en el rango etario de adultos mayor. A partir de 60 años tenemos que el 69% de fallecidos. En el gráfico de la derecha, más bien, tenemos la tendencia, la distribución de contagiados y de fallecidos por sexo y por edad. La edad, como les he mencionado, más o menos se mantiene, ¿no es cierto? Tenemos contagiados en el grupo etario más joven, sin embargo, mayor cantidad de fallecidos en el grupo adulto mayor, y es una enfermedad que ataca más a los hombres que a las mujeres, tanto en contagiados como en fallecidos. 60% de los casos confirmados en el país son hombres y el 71% de los fallecidos son efectivamente hombres, ¿no? Sin embargo, si vemos la siguiente diapositiva, es importante señalar que no hay una sola curva, digamos que no hay una sola curva en el país, ¿no es cierto? Lo que yo les he mostrado es el promedio nacional. Sin embargo, cuando vemos a nivel regional, vemos grandes disparidades y vemos, por ejemplo, una situación bastante más difícil en Lima y en el Callao, como vemos en el gráfico de la izquierda, la selva del país y el norte. Esos son las regiones ahora más comprometidas, y el caso de Lima creemos que está siendo, digamos, el nuevo punto de mayor focalización de casos contagiados y probablemente en las siguientes semanas de fallecidos. Es decir, lo que pasó en Loreto, lo que pasó en Piura, es probable que se replique en Lima. Si vemos a la mano derecha, vamos a ver el presupuesto per cápita y el porcentaje de ejecución por regiones, y vemos que efectivamente hay mayor ejecución en aquellas regiones más comprometidas, ¿no? Sin embargo, en casi la mayoría de regiones estamos en una ejecución presupuestaria del 60% o menos. Y acá la importancia de tener una articulación mucho más fina entre el gobierno central y los gobiernos regionales para fortalecer las direcciones regionales de salud y que actúen más dirigiendo y coordinando la política regional sanitaria que simplemente siendo unidades ejecutoras como pasa actualmente. Ahora, esto es respecto a la agenda COVID que estamos enfrentando en estos momentos. Sin embargo, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que el perfil epidemiológico pre-COVID ya venía cambiando. En el año 90 teníamos 48% de las enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales como porcentaje, digamos, de la carga de enfermedad. Y lo que tenemos al año 2017 era casi el 70% de enfermedades no transmisibles, incluyendo trastornos de salud mental, enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, etc. Y esto implica que muchas de estas enfermedades son crónicas y nos acompañan a lo largo de la vida, y necesitábamos ya hace unos años tener un sistema de salud que responda a este cambio en el perfil epidemiológico y que también acompañe a los ciudadanos, digamos, a lo largo de estas enfermedades. Lo que ha venido pasando es que a esta carga de enfermedad se le ha superpuesto, digamos, la pandemia, pero eso no quiere decir que esto ha dejado de existir. En realidad, si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver que ya antes de la pandemia teníamos limitaciones importantes en el acceso a cuidados oportunos y de calidad. Y dos cosas que quería compartir con ustedes
es una cifra tan grande como que el 41% de la población que buscaba atención lo hacía en las farmacias y boticas buscando una solución bastante más rápida, ¿no es cierto? Y solamente el 25% recurría al primer nivel de atención. Es decir, cuando nosotros exploramos en esta falta de respuesta del primer nivel de atención, vemos en realidad que demora mucho la atención para el paciente, que desconfían en los médicos o que buscan soluciones más rápidas y entonces se automedican. Y esto es bastante grave si consideramos esta agenda que estábamos viendo anteriormente, donde las enfermedades crónicas representan un porcentaje importante de la carga de enfermedad. Esto se ha venido acrecentando incluso con la pandemia, especialmente porque a partir del mes de abril se decidió cerrar el primer nivel de atención, lo cual los últimos días de mayo cambió y se vio pues que el Ministerio de Salud reconoció que esto había sido un error en la política porque justamente es ese primer nivel de atención que podía ayudar a contener la pandemia en momentos tempranos, ¿no es cierto? Y que no lleguen a temas hospitalarios. Sin embargo, esta es una pandemia de la cual todos estamos recién aprendiendo, entonces las correcciones se están dando, digamos, sobre la marcha. Siguiente, por favor. Y esto se ve reflejado en este incremento en la mortalidad que vemos en los últimos meses. En este gráfico les estamos presentando desde enero hasta mayo, y lo que vemos en realidad es que más o menos a nivel nacional teníamos alrededor de 9.000 fallecidos cada mes. Y podemos ver cómo esto ha ido incrementando a partir de abril, y mayo ya ha sido tremendo, ¿no es cierto? Tenemos que hemos pasado de más o menos 9.000 fallecidos en mayo del año pasado a tener 23.400 fallecidos en mayo de este año. Las cifras oficiales muestran que debido a la pandemia tenemos 2.800 fallecidos en el mes de mayo, ¿no es cierto? Y es probable que estos 14.000 fallecidos adicionales en parte sean COVID que no han sido identificados como tal, pero en parte también sean esta agenda no COVID de la cual hemos estado hablando y que no han tenido una atención, digamos, que haya podido permitir el seguimiento de enfermedades crónicas que han hecho, digamos, que el número de fallecidos aumente notablemente en este mes, ¿no? Lo que se ve, digamos, en estos momentos en la capital es que la situación está bastante difícil y es probable que estos fallecidos se mantengan en el mes de junio. Siguiente, por favor. ¿Qué retos nos pone, digamos, esta situación de tener la agenda COVID y la agenda no COVID, y cómo debemos de entrar a esta nueva normalidad enfrentando ambas agendas, ¿no es cierto? ¿Qué retos esto impone para la oferta sanitaria? Y mencionar, digamos, que hay avances relacionados a las vacunas que pueden ser de alguna manera auspiciosos con estos 115 proyectos de vacunas en ensayos preclínicos y 10 en ensayos clínicos, así como los tratamientos que hay para poder enfrentar el virus más tempranamente, ¿no? Los antivirales, los antiparasitarios, etcétera. Pero que esto nos va a venir a acompañar por varios meses más, ¿no? Entonces, es importante ir viendo cómo el sector salud también se va adaptando a estos nuevos requerimientos. Y lo que vemos es que a nivel mundial ya hay algunas nuevas tendencias que implican retos sanitarios, ¿no? El primero es la mayor presión en la cadena de distribución de los fármacos. Por un lado, China e India
tienden a producir fármacos relacionados al COVID, pero por otro lado muchos países no se están dando abasto y hay cortes, digamos, en la producción de medicamentos. Esto va a requerir una perspectiva muy grande y una mayor programación para que no haya desabastecimiento. En segundo lugar, el uso de tecnología y de data es fundamental. Hemos hablado en la conferencia anterior justamente de la necesidad de la telemedicina. Este es un tema fundamental para poder por lo menos hacerle seguimiento a pacientes continuadores y tener, digamos, inicio de terapias a tiempo. El uso de aplicaciones e información en tiempo real para la toma de decisiones, el uso de sistemas de apoyo al diagnóstico que pueden ser también móviles, ¿no es cierto? Eso nos pone retos importantes para avanzar tecnológicamente en el tema de salud. Y lo que hace la pandemia es juntar la necesidad de la demanda, que cada vez se hace más evidente por estos nuevos sistemas médicos, ¿no es cierto?, con la capacidad de la tecnología que felizmente está disponible. En tercer lugar, la presión en los costos de los seguros, por la mayor siniestralidad, por el mayor uso que puede estar haciendo la gente porque estamos todos asustados con lo que está pasando. Esto puede representar un aumento en los precios de los seguros. Sin embargo, va a tener que de alguna manera balancearse con la afectación que tenemos la población en el tema económico y las restricciones de presupuesto. Y finalmente, la última tendencia que vemos es la mayor colaboración entre público y privado. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema de las vacunas, pero no solamente en el tema de las vacunas, también es importante en el tema de la telemedicina. El Estado tiene que invertir fuertemente en infraestructura para que el privado también pueda invertir en hacer esto una realidad más cercana a las personas. En la siguiente diapositiva, yo les quiero comentar algunos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud justamente para este nuevo contexto sanitario que está disponible, digamos, para todos los países, ¿no? Y la OMS señala que esta nueva normalidad viene acompañada con retos importantes en el sistema. Primero, la transmisión controlada, para que pueda ser, digamos, controlada hasta un nivel que permita ser manejado por el sistema de salud, ¿no? Y para ello es importante diagnosticar, testear, aislar y tratar de romper los focos de contagios, así como monitorear también los espacios de alto contagio. En segundo lugar, el sistema de salud con capacidad incrementada. En el país estamos viendo que empezamos la pandemia con 100 camas UCI y al día de hoy tenemos 1.100 camas UCI y el presidente ha dicho que se van a incrementar a 2.000. Vemos que las camas hospitalarias también se están incrementando notablemente. Ahora estamos con un problema muy fuerte de oxígeno y ya se han tomado medidas. El presidente el día de hoy ha anunciado distintas estrategias para hacer frente al tema de oxígeno y así vamos a tener que ir incrementando la capacidad del sistema de salud. En tercer lugar, minimizar el riesgo de brotes en condiciones de alta vulnerabilidad. Esto implica, por ejemplo, distancia física en espacios públicos, como supermercado, como transporte público, como mercados. Implica también una gran perspectiva y una gran proactividad del Estado para hacerle frente tempranamente a estos retos. En cuarto lugar, las medidas preventivas en lugares de trabajo, ¿no? Todos estamos viendo el tema de los protocolos, de las directivas, el tema de turnos escalonados, teletrabajo, que sigue siendo una tendencia. Y la idea es poder mantener, digamos, estas medidas que protejan al trabajador para que haya una menor tasa de contagios, ¿no? En quinto lugar, el manejo de riesgo de transmisión.
Esto tiene que ver justamente con medidas que permitan también disminuir la transmisión, por ejemplo, en temas de viajeros, en temas de personas que quieren regresar a las regiones, ¿no? La posibilidad de mantener aislamiento comunitario en zonas de alto contagio. Y finalmente las comunidades comprometidas, porque mucho el trabajo, digamos, de mantenernos lo más protegidos viene por el desenvolvimiento que tenemos acá las personas, ¿no? Y acá hay un tema clave de comunicación que tiene que hacer el gobierno para poderlo hacer realidad. Hay sesgos cognitivos que nos hacen difícil entender que nosotros somos parte de la necesidad de cambio, ¿no? Cosas tan simples como lavarse las manos, como tener esta distancia, digamos, con las otras personas, parece que son las cosas que más eficientemente disminuyen el contagio y las tenemos que comenzar a implementar. Y para eso obviamente se necesita comunidad comprometida, pero también una comunicación muy activa desde el gobierno. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo, digamos, estas nuevas tendencias, sabiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que les quería comentar en esta diapositiva es que el gobierno también está tomando un conjunto de reglas, está estableciendo un conjunto de reglas de juego y de normativa para poder avanzar en esta nueva normalidad, especialmente en un momento en que las actividades están empezando a retomarse, ¿no? Ya empezamos con esta fase 2, hoy día ha salido, digamos, el decreto que señala que ya estamos entrando en la fase 2, ya la gente está cada vez más retomando a sus labores, era imposible seguir manteniendo la actividad económica parada, sin embargo, por lo que vimos al inicio de la tasa de contagios y de fallecidos, no estábamos con una situación controlada, ¿no? El tema aquí es que no solamente hacen falta normas, sino que también es importante ver la implementación. Y ahí, en esos detalles, es que nos ponemos, digamos, en juego, ¿no es cierto? Tenemos programas interesantes como el Te Cuido Perú, como el Perú en tus manos, que tratan justamente de mantener estos focos de contagio, prevenir, digamos, que la gente siga contagiando a otros y tratando de aislarlos, pero en la práctica es difícil su funcionamiento y no está dando los resultados esperados. Entonces, acá tenemos un reto muy fuerte, hemos avanzado en algunas cosas normativas, por ejemplo, hace pocos días se aprobó el reglamento de las redes integradas de salud, hemos esperado 3 años para este reglamento, es una excelente noticia, sin embargo, tenemos que prestarle mucha atención a la implementación. Siguiente, por favor. Lo que yo quiero en estas últimas 2 diapositivas que tengo a hacer es comentar algunas de las características que necesitamos reforzar y algunas de las recomendaciones que necesitamos reforzar en 3 temas claves, ¿no es cierto? En 3 funciones claves del sector salud, en temas de rectoría, en temas de financiamiento y en temas de prestación. Porque esta oportunidad, digamos, que nos está poniendo la pandemia, no la podemos dejar pasar. Esta situación de crisis tiene que representar una oportunidad para tener un mejor sistema de salud, ¿no? En temas de la rectoría, es fundamental que el MINSA se enfoque en su función central, que es definir políticas, planeamiento, control del sistema, y no es la prestación, ¿no? MINSA tiene que separar su función de rol rector para poder efectivamente ejercer esa rectoría y dejar la operación fuera. Necesitamos también que el MINSA lidere la coordinación intersectorial e intrasectorial.
¿no es cierto? La pandemia ha sido una oportunidad para ver cómo los hospitales del MINSA, los hospitales de salud y las sanidades pueden trabajar de manera conjunta, y cuando se hace uso, digamos, de esos recursos públicos y privados a servicio del ciudadano, en realidad lo que vemos es que hay más recursos disponibles, ¿no? Y creo que es momento de pensar y de ponernos en, en los zapatos del ciudadano, de ese ciudadano que no tiene acceso al primer nivel de atención, que no tiene una respuesta cuando llega al establecimiento que es la adecuada, y que lo que necesitamos es que nos resuelvan los problemas sanitarios, ¿no? Entonces es importante poder hacer esta articulación. Por supuesto que sin gestión de la información no podemos avanzar, ¿no? La información nos permite no avanzar a ciegas, sino que tener una estrategia, y esto aplica para todo, desde la gestión de los recursos humanos, la gestión de las inversiones, la gestión del abastecimiento, ¿no? Necesitamos crear un sistema de información y que sea interoperable. Voy a empezar por el tema de prestación antes que el de financiamiento. Eso es un cambio en mi estructura mental, pero creo que si pensamos en el ciudadano, lo que el ciudadano ve primero es la prestación, ¿no? Y necesitamos cambiar de paradigma. Hemos estado mucho tiempo pensando en un enfoque de infraestructura, en un enfoque de cierre de brechas, pensando en la infraestructura y en el equipamiento, y no pensando en el nivel de servicio. Y los ciudadanos queremos pensar que nos van a resolver los problemas de salud a nivel de servicio, ¿no es cierto? Eso implica dejar de pensar en el modelo clásico, eso implica dejar de pensar que si vamos a meter más recursos al sistema y no vamos a optimizar su uso, en realidad van a ser recursos que no van a generar los resultados esperados. Y en ese sentido, considero que las redes integradas de salud, con un enfoque territorial, con un enfoque local, es una excelente alternativa. Pero estas redes integradas de salud tienen que incluir los recursos públicos y los recursos privados, ¿no? En estos momentos, si nosotros pensamos en la cierre de brechas, digamos, tradicional, lo que vamos a tener es que el plan de competitividad nacional nos señala que hay una brecha de más o menos 27.000 millones de soles para cerrar la brecha en el MINSA, gobiernos regionales, con 280 establecimientos nuevos a nivel de segundo y tercer nivel, con 170 establecimientos nuevos en primer nivel, ¿no? Tenemos una brecha parecida en salud, pero no tenemos un plan multisistema. Perdón, no tenemos un plan integrado, una planificación conjunta. Y esto creo que es lo que se necesita para que comencemos a pensar en la complementariedad que tenemos que tener en las redes integradas. Actualmente trabajamos como feudos. La ley de categorización nos establece que para poder tener una determinada categoría necesitamos más servicios en el establecimiento de salud, y no pensamos en esta complementariedad entre MINSA, salud, sanidades y privados. Adicionalmente, en este tema de la prestación, creo que medir los resultados sanitarios es crucial, ¿no es cierto? Las redes integradas de salud tienen que responder por estos resultados sanitarios. Estamos hablando de niños sin anemia, de niños vacunados, de personas con diabetes controlada, ¿no? No estamos hablando de personas que resuelven su problema de salud. Y esto es el cambio de esquema que necesitamos. Necesitamos nuevamente siempre pensar en nivel de servicio y ya no en un enfoque, digamos, de insumos. Y finalmente, las redes integradas de salud necesitan un sistema de soporte muy fuerte, ¿no es cierto? Necesitamos tecnología de información, necesitamos conectividad, interoperabilidad,
necesitamos las historias clínicas electrónicas. eSalud tiene una experiencia exitosa en este tema, ha avanzado muchísimo, hay que reconocerlo y hay que mirar esa experiencia. Y necesitamos también el sistema de soporte en temas de abastecimiento, ¿no? Acá nuevamente estamos acostumbrados a que nuestro indicador sea si está el establecimiento el que tiene abastecimiento de medicamentos, y no pensamos si es que el paciente tiene los medicamentos que le han recetado, ¿no? Entonces, nuevamente, el nivel de servicio tiene que, el indicador tiene que ser nivel de servicio, y tenemos que tener ese cambio de paradigma. En financiamiento, solamente decir que es un poco más de lo mismo. Necesitamos poder articular mejor, poder tener reglas de juego muy claras en las transferencias del MEF hacia el SIS. El SIS tiene que ser una seguridad con capacidad de gestión y de financiamiento adecuado, y para eso tenemos que pensar que hay 13 presupuestos por resultados que dan financiamiento diferenciado dependiendo del programa, que tenemos múltiples fuentes de financiamiento dependiendo si es medicamentos, si es recursos humanos, si es infraestructura, ¿no es cierto? Tenemos que darle la capacidad de gestionar al SIS para que a través de los mecanismos de pago alinee a los prestadores con el financiamiento. Y por supuesto, en el nivel, digamos, más complejo de gasto catastrófico, reforzar, digamos, el FISAL para que se convierta en un seguro de segundo piso transversal a todo el sistema. Si pasamos a la última diapositiva, yo he intentado, digamos, graficar de una manera muy simple lo que esperamos de un sistema de salud. Tenemos un sistema de salud que tiene que mantener, digamos, en el MINSA las acciones de salud pública, todas las acciones de salud preventiva, de salud promocional, todas aquellas acciones que tienen que ver con temas de enfermedades contagiosas, ¿no es cierto?, donde es clave el trabajo que hace el MINSA, y todo lo que son los proyectos de inversión que tienen que tener, como hemos dicho, un plan articulado. Sin embargo, el MEF debería de transferir directamente a un fondo mancomunado que unifique los recursos, todo aquello que sea salud individual. En estos momentos, por ley, tenemos que dar el plan esencial de aseguramiento en salud. Ese plan tiene que ser explícito, tiene que ser costeado, y este fondo, que yo estoy llamando fondo mancomunado, tiene que recibir una prima por asegurador que permita entregar, digamos, las prestaciones que corresponden, ¿no? Este fondo va a tener la capacidad de contratar a las redes integradas, que como ustedes pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva, son redes que consideran establecimientos públicos, establecimientos de salud y establecimientos privados para una adecuada gestión de la prestación. Y el MEF también debería de transferir recursos para el fondo de alto costo para aquellas enfermedades, digamos, catastróficas, y tener una gestión transversal para todos los ciudadanos, ¿no? De esa manera vamos a empezar a reducir la fragmentación, vamos a empezar a reducir la segmentación y vamos a pensar en un sistema para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias, Yanis. Seguimos con la presentación de Martín. Martín, por favor, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Quería agradecer en primer término a la doctora Laura Aurich de Tecnofarma la gentileza de la invitación, a la doctora Seinfeld de Videnza también, el poder compartir esta noche, compartir nuestras experiencias en nuestras realidades sanitarias, y para mí es un honor compartir también con el doctor Barrows del país hermano de Chile nuestras experiencias en llevar la pandemia de COVID en
3 meses. La siguiente, por favor. Bueno, nuestro hospital nació con la fiebre amarilla en 1872, con otra epidemia que asoló varios países de la región. Esta es una foto de un pintor uruguayo que ahí hay uno de los más destacados médicos argentinos entrando a la casa y bueno, nuestro hospital nació hace 150 años en el contexto de una epidemia. Me toca a mí 150 años más tarde, la siguiente, estar involucrado en la atención de una pandemia que para todos nosotros que hemos vivido la pandemia de H1N1 no tiene comparación y hemos asistido en estos 5 meses a una catarata enorme de información científica, de información de política sanitaria, regulatoria, abrumadora. Y realmente esta flexibilidad intelectual y estar atento a toda la información que sucede en todas las partes del mundo online, porque esta es la otra característica, ha sido inusual para todos nosotros y es la primera vez en la vida que lo estamos viendo. La siguiente, la interconexión entre todos los países y poder compartir experiencias positivas y negativas ha sido importante. Y yo antes de poner a comentarles la experiencia de nuestro país, en una sola diapositiva quería contarles cuál era la situación de nuestra estructura sanitaria y estructura macroeconómica previo a la pandemia. Al igual de lo que comentaba recién la doctora Seinfeld, nuestro país tiene un sistema de salud hiperfragmentado, hay casi más de 300 sistemas de salud diferentes, y yo los he dividido, o se lo divide, casi en 3 partes, ¿no? El público, que es gratuito, es de libre acceso, casi es la mitad del sector. El sector de las obras sociales o sindicales o gremiales es el 30%, y la seguridad privada o los seguros privados de salud es la 4ª parte. Nosotros tenemos 45 millones de habitantes con una inversión en salud del PBI del 6.6% y con indicadores que ustedes seguramente lo sabrán, de los países en el mundo que tienen más alta inflación, el año pasado 57%, con un porcentaje de desocupación del 12%, pero de subocupación casi un 30% más, y una economía informal. Casi el tercio de la población se mueve en una economía informal. Así que este era el estado sanitario macroeconómico del país antes de la entrada del coronavirus, que ocurrió el 7 de marzo en nuestro país. La siguiente. Muchas de las medidas que hemos compartido como más eficaces en todos los países del mundo son tan antiguas como las que tomamos y aprendimos de las tantas pandemias que asoló a la humanidad. Me estoy refiriendo a la pandemia de influenza de 1908, donde fallecieron 500 millones de personas, casi un tercio de la población mundial. Y como decía recién la doctora Seinfeld, las medidas de aislamiento social preventivo, o también llamada cuarentena, la utilidad del lavado de manos frecuentes y el uso de mascarillas, nos viene ya de enseñanza como de las primeras premisas básicas, esenciales en el tratamiento de estas pandemias a virus respiratorios. La siguiente. Argentina, como lo fue Perú, fue de los primeros países en el mundo en implementar las cuarentenas. Argentina las implementó el 21 de marzo con tan solo 266 casos diagnosticados, un solo muerto, a 18 días del paciente cero. Tengo entendido que Perú la aplicó 5 días antes, con 100 casos, sin ningún muerto, a solo 10 días del paciente cero. Y esto ha sido importante. La doctora Seinfeld recién mostró las curvas de países donde las políticas sanitarias de cuarentena han sido tardías, como fue el caso del Reino Unido, Estados Unidos, Italia y España. Ustedes vieron en el gráfico que mostró ella cómo fue el ascenso geométrico con una tasa de duplicación de casos de 3 días, realmente notable. Bueno, yo en el gráfico de la derecha les quiero mostrar cómo fue el comportamiento en rojo de la cantidad de casos. Fíjense que precozmente la cuarentena hizo que se mesetizara esa curva de ascenso. El pie de esa curva al principio, antes de la cuarentena, era de 3 días el tiempo de duplicación de casos, y después se mesetizó,
y a raíz de lo que comentaba la doctora Seinfeld, también la presión social por una economía que había caído terriblemente hizo que se empezara a flexibilizar la economía y a los 10 o 15 días se empieza a notar el repique de casos como se ve. En azul, en el cuadro que está al lado a su derecha, van a ver la realidad vista desde el tiempo de duplicación de casos, como la cuarentena y la flexibilización tuvieron acciones diferentes. Al día de hoy tenemos 20.000 prácticamente casos. Fíjense que yo lo había puesto al 1 de junio, pero en tan solo 4 días estamos en 20.000 casos, con una incidencia por millón de habitantes que no es de las más altas en el mundo, con una tasa de mortalidad también que es relativamente baja y un índice de casos fatales de 3.26 al 1 de junio. Hoy bajó un poco más, estamos casi en el 2.7%, con una muy baja tasa de testeo, 3.300 testeos por cada millón, y una tasa de positividad del 12% de las muestras son positivas, con un porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva del 30%, y el tiempo de multiplicación de casos ya comentado, y con un índice que generalmente en los informes sanitarios no se le da mucha importancia, no se lo comenta mucho, pero es que solo el 36% de los casos son comunitarios, y eso es hasta el momento es una buena noticia para nosotros. La siguiente. Yo acá destaco lo importante que decía la doctora Seinfeld, la necesidad, por las conclusiones que vamos a llegar, de la operacionalización de los indicadores epidemiológicos, tener un tablero de comando con los cuales las políticas epidemiológicas sanitarias estén fundamentadas en indicadores claros del tablero de comando, que sean seguramente diferentes en cada región y dentro de cada región probablemente en cada distrito sean diferentes. Nosotros tenemos dos realidades. Yo estaba comentando con los doctores antes de unirnos a la teleconferencia que nuestro país está prácticamente dividido en dos. El 85% de los distritos tienen muy pocos casos y la mayor parte de los casos, el 85%, están focalizados en Buenos Aires y alrededores. Esto hace que entenderán que tenemos casi 2.000 barrios con mucha marginalidad o barrios pobres, 35 en Buenos Aires y 1.800 en los alrededores, donde se están alcanzando tasas de positividad en los testeos de casi de entre el 50 y el 60%. Por eso, digamos, estamos realmente muy preocupados, a pesar que los números macro país quizá todavía son tranquilizadores, focalizado en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, realmente estamos muy asustados. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo nos organizamos en nuestro querido hospital? Nuestro hospital es un hospital polivalente, así que ha tenido acceso a catástrofes, algunas son internacionalmente conocidas, como fueron atentados terroristas a la comunidad judía en la AMIA, o casos de incendios donde a pocas cuadras del hospital, donde han generado llegada enorme de pacientes en poco tiempo, o una tragedia ferroviaria también cerca del hospital. En marzo, cuando se empiezan a dar los primeros casos, se decreta directamente la desactivación de todo el hospital. Se cierra el hospital para todas las patologías, excepto las urgencias, y se empieza a bajar sistemáticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en nuestro hospital acerca de cómo vamos a manejar la pandemia, y empieza el entrenamiento en bioseguridad. La siguiente. Es importante decirles esto porque la siguiente, por favor. El impacto que ha tenido es aciertos y errores. Digamos, recién el comité de crisis se armó, transcurrido ciertas semanas, y eso se vio claramente un antes y un después. Las líneas de comunicación, que antes eran en vasos comunicantes, pasaron a ser por escrito y con comandos donde uno tenía que informar al otro, y después se empezó a implementar este tema de la flexibilidad y el dinamismo en el personal. Es decir, todo el personal quedó en disponibilidad y se los empezó a reasignar a las tareas de contención de los casos vinculados a la pandemia. El entrenamiento de bioseguridad en personal de salud fue fundamental. Nosotros en Argentina tenemos una alta tasa, lamentablemente, de
positividad en personal de salud, así que tempranamente empezamos a entrenar al personal y como le pasó a muchos países del mundo, tuvimos terribles problemas en la logística de los elementos de bioseguridad. Realmente tuvimos dificultades en la llegada y cuando llegan los materiales son de muy baja calidad. Realmente son materiales que vienen importados de China. Hemos decretado en el hospital zonas de triage, con zonas sucias, zonas limpias para cambiado del personal. Hemos generado una vía de acceso por una calle colateral al hospital para solo los casos leves y nos hemos focalizado en los casos moderados y severos en otras áreas del hospital. Y esto ha sido así en todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que son 18 hospitales, y se han establecido además centros comunitarios en clubes, centros de convenciones y 18 hospitales móviles para alojar a todos los pacientes positivos, leves o asintomáticos. Y se ha decretado, digamos, una cuarentena muy fuerte al principio y a los 20 días se empezó a hacer lo que se dice una cuarentena segmentada inteligente, que seguramente después hablaré más tarde. La siguiente. Hemos implementado en el nivel del Gobierno de Buenos Aires algo único en el país, que son estas unidades febriles de urgencia, o también llamadas UFU, donde el paciente rápidamente se le hace un triage en personal que está altamente capacitado con toda la tecnología desde tomografía, pasando por bioquímica y pasando por elementos de bioseguridad, y al paciente rápidamente se lo cataloga en leve y va a este circuito de alojamiento fuera del hospital, y si es moderado a las salas del hospital, que en este momento son 4, o si son severos a terapia intensiva. Y esto ha funcionado hasta el momento realmente muy bien, todos con normativas por escrito y mucho entrenamiento. La siguiente, por favor. Pero, insisto, esto solo es una realidad de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, en el resto de todos los distritos periféricos a Buenos Aires no han tenido posibilidad de armar esto por decisiones políticas y por también escasez de recursos, y tampoco ha funcionado esto en el resto del país. Pero me parece una experiencia interesante como para compartir. Estos son la distribución en nuestra Ciudad de Buenos Aires de todos los hospitales con sus respectivas unidades de febriles de urgencia. La siguiente. Bueno, yo creo que esta es una de las grandes enseñanzas, es el tema de bioseguridad en el personal de salud. Realmente hemos estado en semanas casi donde el 15% del personal de salud ha estado infectado y ha habido cierres de hospitales, cierres de unidades sanitarias, de servicios, y entonces sobre esto tenemos que estar constantemente educando, educando y educando. Al personal que se lo educa, se lo vuelve a educar 15 días más tarde. Desde ya tenemos que tener disponibilidad como le decimos acá, de todos los elementos de protección personal, los EPP, y hemos implementado líderes por servicio y función. Es decir, cada servicio del hospital tiene un líder en bioseguridad, que es un miembro del servicio, pero que no es el jefe, que está permanentemente escaneando cómo sus compañeros cumplen a la entrada, durante y a la salida de sus funciones en la seguridad, y reportan hacia arriba, y esto realmente ha mejorado mucho, más que nada en el personal de enfermería. Obviamente también médico, pero enfermería era donde teníamos un gran problema en cuanto a problemas de bioseguridad. Pero insisto, creo que el mensaje es capacitación permanente. La siguiente, por favor. Bueno, y sin embargo, hasta acá, y fíjense ustedes que en las 6 premisas que nombra la OMS, hay un lado oscuro de la luna que no se ha nombrado. En las 6 premisas de la OMS, fíjense que justamente toda esta agenda no COVID a la cual citaba la doctora Seinfeld, ni se la nombra. Y esto realmente nos preocupa muchísimo. La siguiente, por favor. Ese lado oscuro de la luna en la Argentina, ¿qué es? Bueno, aquí les anoté las principales causas de mortalidad en el año 2018, casi 800.000 pacientes con enfermedades cardiovasculares han muerto, 700.000 por neoplasias, 300.000 por accidentes de cerebrovasculares. Y en estas últimas semanas, diferentes miembros de la comunidad científica académica en la Argentina se han quejado por la gran cantidad de reducción de cirugías cardiovasculares en magnitudes tan altas como 70 al 90%, reducción de internaciones por accidentes cerebrovasculares.
Y esto probablemente no es porque los pacientes no hacen AIT o accidentes cerebrovasculares isquémicos, sino es porque no llegan al sistema de salud. O reducción de los exámenes periódicos de salud en porcentaje según la Asociación Argentina de Medicina Interna en el 90, y yo creo que debe ser mucho más alto, debe estar cerca del 100%. O sea, esto es preocupante por las razones, la siguiente, que comentaba la doctora Seinfeld. Hay un costado de la pandemia, del daño colateral, que no estamos viendo. Y recién comentaba la doctora Aurich al inicio del impacto en salud beneficioso que tiene la cuarentena, pero también el impacto económico negativo que tiene la cuarentena en salud, que no está ponderado. En nuestros países, o por lo menos en mi país, se han reducido salarios en los pacientes, en las personas que tienen relación de dependencia. Toda la economía marginal prácticamente ha desaparecido, y como ustedes vieron, en mi país es casi el 30 al 40% de la población vive de economía marginal. La cantidad de personas que pueden pagar impuestos, tarjetas de crédito, servicios ha reducido terriblemente. Han desaparecido prácticamente las ventas inmobiliarias o las ventas de diferentes elementos de nuestra vida cotidiana, y fundamentalmente ha aumentado el desempleo y la pobreza. En todo esto obviamente que va a tener un impacto en mortalidad, que es imposible de ponderar, pero el impacto económico de la cuarentena también implica que vamos a tener un impacto en la mortalidad y la morbilidad, como vamos a ver dentro de un rato. El impacto en salud, si uno diría qué daño tiene la cuarentena en salud, como es un contrasentido. Hace un rato acabo de decir que es lo más beneficioso en estas epidemias infecciosas. Sin embargo, los pacientes pierden sus seguros sociales porque se han quedado sin trabajo en su medicina privada. El impacto en salud ya previamente teníamos malas coberturas en el calendario de vacunación, muchas vacunas, y este año probablemente sea malísima la cobertura en el calendario de vacunación. La experiencia en nuestro hospital es que han desaparecido las embarazadas que venían a hacerse el control de embarazo, y seguro que van a aumentar las enfermedades vinculadas al hacinamiento y la desnutrición. Aumentarán las enfermedades ligadas a la violencia de género. Tendremos diagnóstico tardío de todas las otras enfermedades crónicas que he citado, algunas de ellas, y por sobremanera vamos a tener mal control de las enfermedades crónicas, con falta de adherencia al tratamiento. Una buena parte de la población en Argentina depende de las muestras médicas, concurrir al sistema de salud público para retirar, y esto hoy no existe. Y esto probablemente todo también tenga impacto en el aumento de la mortalidad. Entonces, la siguiente, por favor. Todo esto también hay que reflexionarlo. Fíjense, viéndolo solo del calidoscopio de lo que pasa en servicio de neumonología en estos 60 días. Comparen a la derecha lo que pasó en marzo-abril de este año y lo que pasó en marzo-abril del año pasado. Fíjense cómo han caído las consultas ambulatorias totales, las vinculadas a enfermedades obstructivas o a enfermedades del intersticio o vasculares. Los nuevos casos de tuberculosis que hemos diagnosticado este periodo de tiempo es la mitad de lo que habíamos diagnosticado el año pasado. La cuarta parte de cánceres nuevos de pulmón hemos diagnosticado, y prácticamente han desaparecido los estudios funcionales respiratorios, las endoscopías. Evidentemente, esto va a tener un impacto a nivel sanitario, visto solamente desde mi sesgo de mi especialidad. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, nosotros con todo esto hemos dividido al servicio en dos partes para justamente evitar problemas de contagio en el personal. Hemos determinado un sector que atiende a los pacientes sospechosos de COVID y los que atienden COVID. Entonces hemos formado varios clústeres, de los cuales se van turnando en días diferentes sin cruzarse, y eso es un servicio paralelo que funciona en mi servicio, y aparte he designado parte del personal en un sector que atiende lo que es la demanda espontánea escasa, como ustedes vieron, o internación en áreas no COVID. Y lo que hemos hecho es buscar las patologías crónicas más prevalentes, segmentarlas por severidad, por mayor consumo de recursos de salud, y las hemos salido a buscar. Es decir, por citarle algunas: asma, EPOC, enfermedades pulmonares intersticiales, hipertensión pulmonar. Hemos visto cuáles son los pacientes más severos en nuestras bases de datos, cuáles son los que requerían mayores consumos de recursos de salud, y nosotros los fuimos a buscar con diferentes herramientas, como les voy a mostrar.
Y suspendimos la investigación. Nuestro servicio es un servicio que trabaja mucho en investigación asociada, independiente y asociada a la industria, y la hemos suspendido. Y hemos pasado una interesante, digamos, aprendizaje en tiempos de pandemia a la docencia virtual en pre y en el posgrado. Nuestro servicio es un servicio muy destacado en Buenos Aires en actividades docentes y bueno, realmente eso ha desaparecido de la forma que la conocíamos. Bueno, hemos aprendido a manejar todas estas herramientas y aplicaciones virtuales para mantener cierto grado de actividad docente. La siguiente, por favor. Estas son las acciones que hicimos con los pacientes. Tenemos una página web del hospital y hemos dejado mensajes, vías de comunicación telefónicas, tenemos un Instagram, hemos por teléfono llamado a toda esta cantidad de pacientes segmentados y los hemos salido a nosotros a buscar. Está cumpliendo el tratamiento, necesita algo, se ha vacunado contra la gripe, tiene medicación, etc. Bueno, hacemos recetas electrónicas justamente para evitar que los pacientes se movilicen al hospital. Los servicios de rehabilitación los hemos pasado todos a domicilio y con videos, con instrucciones a través de tutoriales. Hemos solicitado la colaboración de la industria que nos ha facilitado un buen stock de drogas para aquellos pacientes que se acercan al hospital a buscar medicación para seguir sus tratamientos. Y de mi servicio hemos dedicado 2 médicos a toda esta demanda que antes no existía, pero que hemos generado de comunicación a través de web o teléfono, etc. Al doctor Barro seguramente le interesará. Esto fue también una de las cosas positivas que hemos tenido en nuestro hospital. Hemos creado el Comité de Bioética para Pacientes, que estaba desarticulado, y a raíz de todo el aprendizaje que nos dio Italia, España, en cuanto a los conflictos bioéticos que se enfrentaba el equipo de salud, bueno, ya lo tenemos en funcionamiento con procedimientos operativos estándar, así que esto fue un aporte interesante para manejar problemas de la pandemia y que seguramente se va a mantener post pandemia. Hemos aprovechado para reequiparnos y el entrenamiento fue fundamental. La siguiente, por favor. Ya son las últimas diapositivas. A corto plazo, ¿cuáles son las acciones preventivas que en mi visión debemos tener? Como coincido con la doctora Seinfeld, tiene que haber un cambio organizacional en el sistema de salud. Digamos, esto va a generar que en los próximos meses, la pandemia llegó para quedarse, esto va a ser una nueva normalidad y por lo tanto vamos a tener que salir de estas patologías crónicas que no están llegando a los servicios de salud convencionales, es decir, no tenemos que dejar los consultorios abiertos esperando que vengan, sino vamos a tener que salir a buscar. Piensen que las cuarentenas las estamos haciendo también segmentadas en nuestro país. A los grupos de riesgo más de 65 años les pedimos por favor que no salgan de sus domicilios. Quiere decir que esto va a permanecer probablemente en los próximos meses. ¿Cómo es brindarle salud a estos pacientes que no van a poder salir de su domicilio? Evidentemente vamos a tener que diseñar estrategias no pensadas hasta el momento. Facilitar el acceso a medicamentos vitales y gratuitos es fundamental. En un país muy pobre como el nuestro y con todo este drama que yo les he contado recién, la post-pandemia va a ser terrible. Entonces vamos a tener que diseñar políticas sanitarias de acceso a medicamentos vitales, documentados por la Organización Mundial de Salud y acceso gratuito. Vamos a tener que identificar, como decía la doctora Seinfeld, las mejores campañas de comunicación y educación. Seguramente las multiplataformas son las más interesantes, usar de las sociedades científicas y del rol del Estado para articular en un sistema tan fragmentado como es el de mi país, cuáles son las campañas de comunicación y educación. Todas estas políticas de alejamiento o cuarentenas parciales a grupos de riesgo o los nuevos cuidados en medidas de bioseguridad, va a tener que ser intensamente educada a toda la población para los próximos tiempos. Y esto requiere especialistas en comunicación a través de diferentes medios. Así que estos nuevos canales seguramente hoy por hoy no existen, pero nuestros gobiernos están muy enfocados en el drama diario de cuántos pacientes hay internados y ahora necesitamos que nuestras autoridades empiecen a pensar ya, a diseñar cómo va a ser la post-pandemia. La siguiente, las últimas 3 diapositivas. La telemedicina es fundamental, acá como decía la doctora Seinfeld, seguramente eso permite llegar a lugares de difícil geografía,
garantizando la distancia social, pueden ser masivas las campañas y vamos a poder llegar a pacientes que sigan manteniendo el aislamiento en sus domicilios, como pueden ser las pacientes mayores de 65 años. Claro, la gran desventaja es la falta de preparación en el sistema de salud. Yo como docente les cuento, teniendo cursadas en neumonología en nuestra facultad, en marzo tuve que ponerme a aprender un montón de aplicaciones que no conocía, a pasar toda nuestra programa a diferentes herramientas virtuales, así que fue un gran aprendizaje mío personal, pero también toda la sociedad tiene que aprender a manejarse en estas nuevas formas de comunicación. Y también desde los pacientes. Los pacientes tienen que ser entrenados para estas nuevas formas de comunicación. Desde ya, la vía telefónica es una vía asequible, rápida y más fácil. Y por sobre todo, cómo vamos a abrir los consultorios. En nuestro país se cerraron todos los consultorios privados. Entonces, progresivamente va a haber que abrirlos, pero va a haber que adecuarlos. Vamos a tener que usar medidas de bioseguridad que antes no se usaban. Bueno, todo eso requiere una planificación que hoy por hoy no está pensada y es uno de los desafíos a corto plazo que vamos a tener. La siguiente. ¿Cuáles son las medidas a mediano y largo plazo de este daño colateral? Es que seguramente una vez que haya pasado la parte más importante de la pandemia, todas las autoridades sanitarias internacionales van a tener que convenir nuevas formas de bioseguridad, nuevas formas de política de alimentos, nuevas formas de regulación y controles sanitarios de los vuelos aéreos. Entramos en otro mundo donde ya hemos visto los peligros por falta de regulaciones en estas áreas y hemos aprendido a que estas cosas van a tener que ser tenidas en cuenta, ¿no? Y tenemos que desarrollar planes futuros de contingencia ante similares situaciones. Los países nuestros van a tener que estar preparados porque probablemente hubo un SARS hace menos de 20 años, un MERS que por suerte no se diseminó mucho más allá de Medio Oriente, pero hubo un H1N1 en el 2009 y en menos de 20 años ya es la cuarta pandemia que hay. Y esto es capacitación a todo el equipo de salud en catástrofes, que muchas veces no estamos capacitados, ¿no? Esto ha generado, y no es el motivo de la charla de hoy, pero yo sé que a Jaime le va a interesar mucho, un montón de debates en bioética a nivel mundial que tienen que ser profundizados y otros debates en áreas a lo mejor más de las ciencias sociales, los límites de las libertades individuales. Todo este tema de cuánto se afectan, y esto lo han discutido mucho los países escandinavos, las cuarentenas, cuánto violan las libertades individuales, o la geolocalización, cuánto viola las libertades individuales. Son todos debates que van a quedar abiertos seguramente post pandemia para ser profundizados. La siguiente. Y yo quiero decir que evidentemente la doctora Auris antes de la conferencia me decía qué momento particular nos toca en Latinoamérica, porque por un lado tuvimos tiempo de preparación y de aprender lo que había pasado en Lejano Oriente y en Europa, pero por el otro lado nuestra realidad de estructura sanitaria nos jugaba en contra, nuestra realidad social nos jugaba en contra y una estacionalidad que por primera vez iba a coincidir el pico de la pandemia con nuestros picos anuales de gripe, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas, pero yo las resumiría en lo que dijo Yanis, es fundamental la estructura previa del sistema de salud, es fundamental las respuestas sanitarias y la responsabilidad social individual. Esto es indelegable, digamos, acá cada uno tiene que asumir un rol de solidaridad y compromiso que por más que haya estado, si la sociedad en su individuo no lo tiene, afecta terriblemente al resto de la sociedad. Obviamente las medidas de aislamiento social precoz fueron muy buenas y han garantizado, por lo menos en mi país, que la curva se mesentizara, pero esto tiene un costado económico no ponderado y que va a tener que ser seguramente analizado. Vamos a tener que reorganizar el equipo de salud y esto implica acostumbrarnos a tener una disponibilidad que no teníamos, una flexibilidad que no teníamos, la siguiente, y vamos a tener que pensar que la telemedicina o los cambios en medicina ambulatoria van a tener que ser ya pensados desde este momento. Yo creo que la segmentación y el salir a buscar las enfermedades crónicas es una de las tareas ya que nos tenemos que empezar a pensar para los próximos meses. En nuestros países el acceso a medicamentos y a vacunas, como decía la doctora Seinfeld, también va a ser fundamental. Y esto que yo llamo triage,
pero pueden llamarse de cualquier manera, debemos empezar a pensarlo, ¿no? El daño colateral no COVID de la pandemia. Bueno, la última diapositiva era una reflexión de un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, que fue muy interesante, una entrevista que dio hace poquitos días atrás a la agencia EFE, y creo que dio muchos comentarios para reflexionar y de los cuales yo se los dejo para que busquen en internet y la lean porque la verdad es muy sabrosa, ¿no? Pero dice, la pandemia pone en relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada sociedad. La muerte no es democrática. La pandemia no es solo un problema médico, sino social. ¿eh? Y del miedo se alimentan los autócratas. Y esto me parece muy importante. La pandemia hará que la biopolítica digital se consolide a nivel mundial, pero con su control y su sistema de vigilancia se apodere en nuestro cuerpo, dará lugar a una sociedad disciplinada biopolítica en la que también se monitorizará constantemente nuestro estado de salud. Esto, como les dije, es todo un mundo nuevo de reflexión que implica esta discusión de los límites de las libertades y es muy interesante, digamos, también ir reflexionando sobre estos aspectos que nos tocan. Bueno, les agradezco a todos la escucha. Gracias. Doctor Burrow, ¿ya tiene el control de su presentación? No, todavía no tengo el control, me parece. ¿Ya le dio el rol? ¿Aparece algo? Ahora sí, Perfecto. ya está. Entonces, bueno, muy buenas noches. Un gusto también poder participar de este webinar. Creo que ha sido bastante enriquecedor hasta ahora las presentaciones previas. Creo que tenemos mucho que aprender como Latinoamérica de las experiencias mutuas. Eh, y espero que la presentación también sea un aporte para la discusión que ojalá podamos alcanzar a tener en el resto de la jornada. Eh, pues, partiendo mi presentación, me gustaría introducir, igual que mi predecesor, eh, algunos antecedentes que son importantes para ver qué es lo que vamos a entender después o qué es lo que podemos encontrarnos en adelante o después de esta pandemia. El sistema de salud chileno eh, tiene básicamente una estructura de dos sistemas que funcionan en paralelo, con vasos comunicantes, con un Ministerio de Salud que tiene un rol de rectoría y regulación, con seguros de salud que son básicamente, uno podría reconocer cuatro, un sistema de seguro de las Fuerzas Armadas que sirve al 3% de la población, los uniformados más sus familias, un Fondo Nacional de Salud, que es el seguro de salud del 80% de la población, y, el cual se financia con aporte fiscal y con la cotización de los trabajadores, eh, un sistema de ISAPRES, de instituciones de salud previsional privados, que son 6 en este momento y que eh, asegura al 17% de la población, y además un seguro que es paralelo, que es el de las mutuales, que es solamente un seguro para las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, y ese que se financia a través de un aporte que hacen las empresas. Por el lado de los prestadores, también un sector público, un sector privado, un sector público que está compuesto por los hospitales de las Fuerzas Armadas, por los hospitales de los servicios de salud, eh, y la atención primaria, que depende en términos organizacionales de los municipios, del nivel comunal. Y por parte del sector privado, las clínicas y las consultas médicas, por una parte, y también los hospitales de trabajadores o hospitales de las mutuales, que para efectos de organización se entienden como sector privado.
Hay vasos comunicantes, como les señalaba, o sea, pacientes con seguridad pública pueden ser atendidos en prestadores privados, pagando una diferencia de su bolsillo, y también los pacientes que están afiliados a los seguros privados pueden ser atendidos en hospitales públicos, dadas algunas necesidades. Este esquema de organización parte del año 80 con la reforma que hizo la dictadura en ese tiempo, que separó y trató de fomentar la existencia de un sistema privado tanto en el aseguramiento como en la prestación de servicios, porque los 40 años previos a esa reforma, 30, 40 años previos, había existido un sistema nacional de salud, un seguro, un sistema nacional de salud o un servicio nacional de salud muy equivalente, muy del mismo estilo del sistema inglés. El año 2004 se realiza una reforma de salud, pero que no va a la estructura que estaba mostrando yo. En el fondo no va a reestructurar la relación entre los actores del sistema, sino que más bien se va a enfocar en un enfoque de derecho a la salud para tratar de explicitar más determinantemente a qué cosas deben acceder las personas. Esto se expresa tanto en derechos en general como en derecho en particular a través de un conjunto de leyes que son la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que reglamenta como en general qué es lo que se le dé a cualquier paciente en términos de información, de acceso a la ficha clínica, del consentimiento informado, etcétera, etcétera. Y por otra parte, más específicamente los derechos en particular, donde lo que más destaca es la Ley de Régimen General de Garantías en Salud, que es el conocido AUGE o GES, que en nuestro país hace que exista un número de prestaciones que están garantizadas mediante decretos con fuerza de ley, y que las personas pueden exigir cuando presentan un problema de salud frente a sus aseguradores, que están obligados a entregar ese tipo de prestaciones en plazos determinados y con una calidad también determinada por las guías del Ministerio de Salud. Y finalmente, que una cuarta ley, aparte de una ley que hizo algunas correcciones del sistema de ISAPRE, pero una cuarta ley que no siempre llama mucho la atención, pero que es importante para el caso, que es la Ley de Autoridad Sanitaria y Gestión, y que lo que hace un poco eh, y aquí haciendo un comentario, lo que muchas veces se plantea como una solución adecuada o como una buena forma de enfrentar la organización de salud, que es hacer una separación entre los problemas de salud pública, como aquellos que tienen que ver con el control de enfermedades, la vigilancia epidemiológica y los programas, por ejemplo, de vacunas, y lo que es propiamente tal de la asistencialidad a través de los servicios públicos. Entonces, en nuestro país se hizo esta separación en el año 2004, lo que significó crear o separar la Subsecretaría de Salud en una Subsecretaría de Salud Pública a nivel nacional, y una Subsecretaría de Redes Asistenciales también a nivel nacional, y la Subsecretaría de Salud Pública que trabaja a nivel de cada una de las regiones con los secretarios regionales ministeriales, y por su parte el subsecretario de Redes Asistenciales trabaja o baja su función de asistencia de los servicios públicos a través de los servicios de salud, que son 29 a lo largo del país. Entonces, se separa funciones con esta visión del rol de rectoría, regulación y vigilancia por una parte, y la asistencia por la otra. ¿Qué ha pasado con los resultados de salud? Muy brevemente, una fotografía durante los últimos 20 años, que es donde ha impactado estos cambios. Se puede apreciar en estos tres gráficos que en algunos ámbitos que tienen que ver mucho con las atenciones de salud y con la parte asistencial,
un impacto importante, una baja mortalidad por infecciones respiratorias, por ejemplo, mayor y más eficiente acceso a las prestaciones en las personas que presentan infecciones respiratorias, una mayor sobrevida por accidentes cerebrovasculares y también una mejor sobrevida o una disminución de la mortalidad por cáncer. Sin embargo, durante el mismo periodo vamos viendo algunos problemas. Aquí alcancé a poner yo un gráfico más claro cómo ha ido aumentando, un ejemplo, la obesidad en niños de 6 años o menos, de un 7,1% en el año 2005, que parte de esta división, a un 11,4% 10 años después. O sea, es prácticamente una duplicación de la tasa, siendo que la meta del 2020 era el 9,6% respecto del año 2010. En otros ámbitos también ha habido un cierto impacto de temas de salud pública, una disminución del consumo de tabaco, un impacto muy leve en el consumo de alcohol. Sin embargo, en el ámbito nutricional, durante ese mismo periodo de tiempo, se ve y se aprecia un importante aumento de la obesidad y sobrepeso, lo cual también trae aparejado un aumento que así las tasas, probablemente de las tasas más altas en el mundo de diabetes mellitus, con 12,3% a nivel nacional en la última encuesta nacional de salud del 2016-17. Por lo tanto, lo que pudiéramos decir respecto de estos resultados de salud es que nos ha ido muy bien en aquellos problemas que han requerido o que requieren un impacto importante de la parte asistencial. Sin embargo, hemos quedado al debe con intervenciones de salud pública, de salud colectiva. Es difícil, y adelantando un poco la conclusión, es difícil atribuirlo esto a la división entre las dos subsecretarías y esta división entre Subsecretaría de Salud Pública, redes asistenciales y las CEREMIS y los servicios de salud, toda vez que en parte también de la idea de la separación era que no se concentrara la institucionalidad solamente en la parte asistencial y relevar lo que corresponde a salud pública a través de esta institucionalidad de la Subsecretaría de Salud Pública y la CEREMI. Sin embargo, el resultado aparentemente ha sido parcial en estos ámbitos. El otro antecedente importante que previo a la pandemia y que yo creo que es súper importante también destacarlo es el estallido social de octubre del año pasado. Ustedes probablemente lo vieron bastante en las noticias, el nivel de violencia de las manifestaciones y también la masividad de dichas manifestaciones. Esta es una fotografía que se ve acá, una concentración de gente, 1,5 millones de personas, que más o menos un cuarto de la población de Santiago en una manifestación pública en la capital. Y si uno va a las cifras, reflejan las encuestas que se realizaron en ese momento, el apoyo importante que tuvieron estas movilizaciones. Un 55% apoyó las manifestaciones, otro tanto por ciento las apoyó parcialmente, solamente un 11% manifestaron su rechazo claramente respecto de estas manifestaciones. Y la opinión la opinión pública respecto de cuáles eran las causas de este estallido social, y que también coincide con el análisis de los expertos, es en primer lugar la alta desigualdad de ingresos, o sea, las diferencias socioeconómicas, el impacto que tienen temas como las pensiones o las bajas pensiones, el alto costo de la vida, la mala calidad de la salud y la educación pública, que está puesto en
cuarto lugar. Y esto también uno puede ver que tiene un impacto en el ámbito político. Justo antes del estallido social, el gobierno del presidente Piñera venía una baja gradual, que yo diría que es relativamente habitual en cualquier gobierno, desde un punto alto los primeros meses de su gobierno, ir progresivamente perdiendo apoyo, pero durante el estallido social esto llega a una baja en la encuesta, en esta encuesta de Criteria Research de un 11% y en esta otra encuesta del Centro de Estudios Públicos a un 6%, cosas que nunca habían sido vistas en nuestro país. Por lo tanto, un impacto dentro de la posición en la cual se encuentra el gobierno para enfrentar una pandemia. De hecho, la percepción de la gente también, previo a la llegada de la pandemia, era de la sensación de que el país se estaba estancando, de que no progresaba y además un menor apoyo a el funcionamiento de la democracia en nuestro país, cosa que además no deja de ser riesgoso con la historia nuestra como contexto de país latinoamericano respecto del funcionamiento de las democracias. Entonces, en ese contexto aparece aparece la pandemia y cómo lo enfrenta el gobierno, tomando algunas medidas bastante precozmente y se dedica en primer lugar a una importante ampliación de la capacidad de testeo. Se establecen restricciones de movimiento con cuarentenas que a diferencia de otros países no son cuarentenas determinadas en todo el territorio nacional, sino que más bien son determinadas como unas cuarentenas móviles o más racionales, dependiendo de los lugares donde se identifica que se están manifestando brotes del COVID-19. Se establecen cordones sanitarios para limitar el tránsito de personas entre unas ciudades y otras. Se establece un toque de queda que limita la movilidad durante la noche y el cierre de fronteras que involucra la limitación para el ingreso de extranjeros y a diferencia de otros países vecinos no se establece una restricción al regreso o al retorno de nuestros ciudadanos. Lo cual implicó ciertamente un riesgo y que aparecieran brotes en varias partes del país justamente asociados a estos personas que estaban volviendo de otros países y que estaban contagiadas y como bien sabemos hoy en día estaban contagiando ya antes de manifestar su infección. Se suspendieron las actividades escolares, se suspendió también varios tipos de actividades comerciales y se prohibió la visita a los establecimientos de larga estadía de los adultos mayores. Todo esto en el ámbito más bien de salud colectiva. En el ámbito sanitario se produjo una integración público-privada que por decreto de alerta sanitaria, por las facultades que le otorga el Código Sanitario de la ley al ministro de Salud, tomó control de los prestadores privados y por lo tanto comenzó también a trabajarse como si fuera un solo sistema en el ámbito prestacional. Y eso implicó que además se apurara la inauguración o la puesta en marcha de varios de los hospitales que estaban en construcción, estaban próximos, entre los próximos meses o años, a habilitarlo rápidamente. Aumentamos de 37.000 a 42.000 las camas hospitalarias en 2 meses y de las camas críticas del país de 728 a 2.300 hasta el momento, y cosa que sigue aumentando todos los días también. Y finalmente también mencionar medidas económicas como el establecimiento de un ingreso familiar de emergencia y bonos COVID, porque justamente como se señalaba anteriormente, el impacto económico de todas maneras es importante. El índice de actividad económica el mes de mayo fue de menos
14%, por tanto hay un impacto medido bastante importante, el aumento de la cesantía también ha sido importante y esto es parte de lo que se tiene que hacer cargo el país también a propósito de la pandemia. ¿Cómo nos ha ido con con los resultados? Perdón, aquí hago un cambio respecto al título. El título está mal. Es el número de test que se ha realizado en nuestro país ha sido por población uno de los mayores de Latinoamérica, pues se puso bastante énfasis desde el principio en ampliar la capacidad para realizar testeo. Estamos casi en un test por 1000 habitantes realizados. Y por lo tanto las cifras que se dan de personas enfermas es muy cercano a la realidad. Ahora, ¿qué es lo que preocupa? Es el que tenemos, perdón, está muy sensible el mouse, una tasa de contagios que ha ido aumentando. También el título está mal, les pido excusa, que se mantuvo de una manera relativamente estable, controlada el primer mes, pero sin embargo hacia finales de mayo se empezó a producir un aumento importante y rápido, especialmente por el compromiso de los contagios en las zonas más pobres de la región metropolitana, lo cual obligó a estos establecimientos hace ya 3 semanas de una cuarentena total en esta región. En términos de la mortalidad, estamos bastante altos en tasa por millón de habitantes e incluso muy cercano a los peores momentos de la epidemia en países eh, que ya vivieron este problema en Europa. Y esto se debe más bien a la alta tasa de infecciones que hemos tenido durante el último tiempo, porque si se calcula la cantidad de muertes por personas infectadas, la letalidad es de aproximadamente un 1%. Aquí este gráfico representa la ocupación de camas UCI durante la campaña de COVID, como han ido aumentando y en este momento nos mantenemos prácticamente con un 90% de ocupación de las camas críticas y bastante en el límite. Si uno piensa que esto representa a nivel nacional, cuando va a la parte regional, la región metropolitana de Santiago prácticamente se ha mantenido durante la última semana con un 95-97% de ocupación de camas UCI, que en la práctica es una ocupación total. Bueno, como ya pueden apreciar, en un primer momento parecía haber habido una efectividad en la estrategia adoptada. Sin embargo, estos problemas se han incendiado en el último tiempo. ¿Y cuáles podrían ser las debilidades que uno pudiera identificar en las estrategias aplicadas por parte del gobierno? Primero, un exceso de énfasis en las acciones asistenciales. Se han muy concentrado muchas acciones en la habilitación de camas, la implementación de las camas críticas con una gran compra de ventiladores mecánicos y asegurándole a la población parte importante del discurso en que iban a haber las camas suficientes en desmedro de el discurso de el lavado de manos o de la protección, el distanciamiento social, pues más de un discurso de control de las acciones públicas. Por otra parte, un exceso en la centralización de las decisiones. Chile es un país unitario en el cual los gobiernos regionales son nombrados
designados por el presidente de la República y por lo tanto también de la confianza de él, y las autoridades de las regiones también representan la confianza del nivel central, y algunos de los secretarios regionales ministeriales que adelantaron algunas acciones que quizás eran razonables y que podían haber estado en lo correcto. Sin embargo, les costó el cargo. Una de ellas, la encargada, la secretaria regional ministerial de salud en la región metropolitana, y que si uno lo ve ella en retrospectiva, en realidad ella tenía razón en lo que estaba queriendo implementar. Sin embargo, como no estaba autorizado por el nivel central, eso le significó conflicto con dicha autoridad y su salida. Lo que además redunda es que en otras regiones del país que pudiendo tomarse las medidas, porque además tienen las atribuciones legales, se esté esperando las decisiones de Santiago para poder implementarlas. También una parte de la debilidad de la estrategia es que se ha excluido la atención primaria como parte de la estrategia de testeo, diagnóstico y seguimiento de los pacientes. O sea, se concentró mucho la capacidad de testeo y el diagnóstico de dirigirlo hacia los servicios de urgencia ni el secundario, y eso desvincula o dificulta bastante el seguimiento por parte de los prestadores de salud a la población de infectados. Incluso hubo un conflicto público entre los alcaldes de quienes depende la atención primaria con el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud no entregaba la información de quiénes eran las personas que estaban afectadas para justamente como municipios apoyar la función de seguimiento, control y además apoyo a aquellas personas que estaban ya presentando la enfermedad o siendo positivos. El ministro durante esta semana ha reconocido que aquí hubo una falla, y que ahora se va a incorporar a la atención primaria en el seguimiento y control, porque aproximadamente el 50% de los pacientes positivos, el ministerio es incapaz de hacerles el seguimiento. Y otra habilidad ha sido el exceso de cautela en la aplicación de medidas de restricción de movilidad, con mucho temor al impacto económico que pudiera tener, y eso también nos ha jugado en contra. Y por lo tanto, las perspectivas futuras para el sistema de salud chileno y la nueva normalidad, yo creo que varias de las cosas que mis predecesores en las presentaciones señalaron respecto a la incorporación de tecnología, de la telemedicina o nuevas formas de organización, y lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado como nueva normalidad, son válidas también para el caso chileno, pero a diferencia probablemente del resto de los países, el contexto en el cual nosotros nos encontramos con la pandemia, por una parte, pero también con el estallido social, implica que el proceso que vamos a vivir una vez que disminuya las restricciones retome su cauce acordado frente al estallido social, lo cual implica que se desarrolle un plebiscito constitucional de inicio, que estaba originalmente programado para el 26 de abril y que se fue postergado para septiembre o octubre, y por lo tanto hay que desencadenar toda una discusión respecto de el contenido del marco constitucional, y obviamente va a adquirir una nueva dimensión la discusión respecto al derecho a la salud y la necesidad de una reforma del sistema de salud, que probablemente vamos a tener que hacernos cargo de varios objetivos y características en esta discusión. En primer lugar, que se mantengan o mejoren los resultados sanitarios que han sido adecuados, pero en aquellos que están débiles van a requerir un mayor énfasis en acciones de salud pública, o sea, una mayor intervención en aspectos de salud colectiva, con
con impacto sobre todo en las conductas de las personas, tratando de impactar más en los hábitos de alimentación, poder significativamente disminuir el consumo de alcohol y de tabaco, entre otras conductas. La necesidad de redefinir la autoridad sanitaria frente a la contingencia. Se ve que de alguna manera la separación de funciones, si bien es buena para poder ordenar el funcionamiento del sistema, de todas maneras hace que se tienda a trabajar en paralelo, y ante la necesidad de una integración en el ámbito de la vigilancia epidemiológica y las acciones de salud pública con las acciones asistenciales, esto ha redundado más bien en dificultades. Por otra parte, el discutir una mayor integración, tanto en la perspectiva horizontal, la integración pública-privada, como una integración vertical en términos de lo que es atención primaria, que depende de los municipios, como decía, y la atención secundaria y terciaria, que dependen de los servicios de salud. Probablemente una mayor discusión si es que es necesario que la atención primaria vuelva a ser parte de los servicios de salud, o se busquen algunas estrategias distintas para la integración. Volver a retomar una discusión ya larga respecto de la equidad en el financiamiento, y que golpea bastante las finanzas de las personas, y los resultados de salud y las diferencias, las inequidades que la misma gente está planteando, y de manera tal de lograr efectivamente una cobertura universal que en términos de prestaciones en Chile y de cobertura de seguridad existe. Sin embargo, en términos de los gastos de bolsillo, todavía queda una brecha importante que cubrir. Entonces, yo diría que son los elementos más importantes a rescatar, o que deberán ser foco de la discusión, y que probablemente nos va a concentrar a nosotros mucho más que en lo inmediato, que la aplicación de algunas tecnologías u otras que venían ciertamente aplicándose, y que probablemente también se van a apurar más, pero por la necesidad de esta reorganización probablemente tengan que pausarse en algún momento y poder atender a la nueva organización del sistema de salud. Eso sería. Muchísimas gracias a los tres por brindarnos un poco la experiencia de cada uno de sus países, así como la perspectiva de Yanis desde su punto de vista respecto a lo que está pasando en Perú. Yo tengo unas preguntas del público para contestar, nos quedan unos minutos más. Para Yanis, una pregunta que nos hacen es: el incremento en número de fallecidos no relacionados con el COVID es alarmante. Se sabe que el Ministerio de Salud está implementando estrategias concretas para atender la demanda a las enfermedades oncológicas. ¿Esto ya es una realidad o todavía está como parte de un proyecto? Bueno, lo que está pasando, digamos, en términos del manejo de los pacientes con cáncer, es que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas también está operando a una capacidad reducida, justamente por la necesidad también de proteger al personal de salud, que en muchos casos, en temas del INEN, tienen una población grande, digamos, de adultos mayores que necesitan también la protección. Entonces están operando casi a la mitad. Están priorizando determinadas enfermedades, aquellos que son impostergables, aquellos que pueden ser atendidos en 4 o 6 semanas después, y aquellos que pueden esperar, ¿no? Claramente yo creo que después de que terminemos esta pandemia vamos a tener un cambio fuerte en el perfil epidemiológico de la población, eso sin duda.
Creo que esto está pegando especialmente a las mujeres por el tipo de cánceres que se están atendiendo y aquellos que se están postergando, pero en realidad esto está demorando más de lo que inicialmente se pudo haber pensado y se van a tener que tomar medidas distintas, ¿no? Aunque es cierto que las estrategias tienen que venir por distintos lados, porque en el mismo INEN no solamente tenemos una capacidad reducida por los profesionales de la salud, sino también por la distancia social y la cantidad de radios y de quimios que se pueden hacer, digamos, en una hora, ¿no? Antes era bastante más de lo que se puede hacer ahora. Entonces, vamos a esperar a ver cuáles son las nuevas estrategias, pero sin duda es un problema que tenemos que resolver. Perfecto, muchísimas gracias. Para Martín Sibori, nos preguntan cuáles son los grandes beneficios de las unidades febriles en el Hospital de Buenos Aires. Más que nada, vinieron con una partida presupuestaria diferente y vinieron ya montadas desde el Ministerio de Salud, con personal a cargo, con bioseguridad, con material de bioseguridad disponible, y realmente ha sido bueno en cuanto a la ejecución del primer contacto del paciente leve, que es casi el 80% de la infección por coronavirus. Al estar localizado en un lugar diferente de acceso al habitual del hospital, hace que eso contribuya a dificultar el contagio dentro del hospital. En una sala de espera de guardia, habitualmente en tiempos no pandemia, hay 50, 60 personas esperando, a lo mejor están 2, 3 horas, y eso para el coronavirus es terrible. Entonces, justamente lo que se intenta a través de estas unidades es que sean descentralizadas, con vías de acceso diferentes, y después tienen toda la tecnología, digamos, disponible hoy por hoy, con un acceso a imágenes rápido, a bioquímica rápido, y viene ya el personal, viene ya capacitado de afuera, ¿no? Así que eso ha sido muy, muy interesante, realmente ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Para el doctor Jaime Burrows, la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que está desarrollando el Ministerio de Salud de Chile para atender a los pacientes crónicos no COVID? Bueno, se ha restringido bastante la atención de los pacientes crónicos, los que se han mantenido igual la atención, tratando de separar los espacios dentro de los centros asistenciales y continuando con el mínimo de atenciones en el nivel de atención primaria. Yo diría que los únicos que se han mantenido tal cual son los pacientes oncológicos, porque tienen que recibir sus tratamientos de quimioterapia, etcétera, y las atenciones de urgencia de otro tipo de patologías también se ha tratado de mantener, pero evidentemente ha habido un impacto grande porque la gente, hay muchas personas que se limitan ellas mismas de recurrir a atención, que están con el dolor de pecho súbito y dicen no voy a ir a consultar porque ya se me va a pasar y me da susto ir a contagiarme al servicio de urgencia. Finalmente esa persona muere porque está cursando con un infarto. Entonces, eso es algo que seguramente vamos a poder chequear después con las cifras de muerte, ya con los certificados de función cuando hayan pasado por el proceso de validación del Ministerio de Salud, que se realmente el aumento de fallecimientos, que nosotros también, o sea, las cifras acá en Chile han mostrado un aumento de aproximadamente un 8% de muerte durante este periodo. Así que también es un tema de preocupación poder identificar dónde han estado esos problemas y sobre todo cómo nos hacemos cargo de todas las cosas que han sido postergadas. De acuerdo. Una última pregunta, nos comentan, bueno, sabemos que Latinoamérica hoy por hoy es el nuevo epicentro de esta pandemia, y la pregunta es, sabemos que los mayores determinantes sociales
han sido los que más ha afectado esta pandemia. ¿Qué podrían plantear tanto Martín desde Argentina como el doctor Burrows desde Chile para poder hacerle frente a esto? Bueno, a ver, a nivel del Estado Nacional, digamos, hoy casi todos los esfuerzos de la pandemia, como ustedes vieron en las cifras que les mostré, está ligado al Buenos Aires y todos los barrios periféricos a Buenos Aires, especialmente a los barrios pobres. Tasas de positividad de casi el 60%, 50% de los test, son cosas terribles. Entonces, todo el esfuerzo económico está ligado a contenerlos, de la parte social, que sigan recibiendo alimentos, que sigan recibiendo vacunas, que sigan recibiendo medicación para enfermedades crónicas y programas de testeo a casos sospechosos importantes y a todos los contactos. Casi todo el testeo ahora se está invirtiendo ahí. Y después se han generado estos hospitales públicos, uno por distrito, móvil, y a su vez centros comunitarios por cada distrito para alojar a todos los pacientes leves. Entonces, en este momento, la cantidad enorme que tenemos barrios marginales, como les dije, es casi un poco menos de 2000. En este momento hay un programa que se llama Programa Nacional Detectar. Si uno ve cómo va creciendo el testeo en la Argentina, especialmente en estos barrios pobres, estamos creciendo casi logarítmicamente, pero veníamos muy mal y aún las cifras de testeo, como mostró recién el doctor Burrows, son muy por debajo de las de, por ejemplo, Chile. Pero bueno, semana a semana se está invirtiendo mucho en testeo y una vez que se lo identifica, aislarlo, a estudiar a los sospechosos, aislarlos en todas estas hospitales de campaña y en todos estos centros comunitarios, y de darles alimento, vacunas y no mucho más. Gracias. Aquí en Chile, bueno, los determinantes sociales son sumamente relevantes. Eh, Efectivamente, la epidemia se disparó porque inicialmente se pudo contener porque el llamado a mantenerse en la casa y la medida de cuarentena se aplicó inicialmente en las comunas donde vive la población con mayores ingresos, y claramente es una población que pudo mantenerse en cuarentena porque siguen recibiendo sus ingresos, hacen teletrabajo, si compran compraron antes de que entrara en vigencia la cuarentena en los supermercados comida para un mes, entonces no hubo mayor problema. Sin embargo, la aplicación de la misma medida de cuarentena en las comunas más pobres, ahora después la gente no tiene los recursos para aprovisionarse con alimentos, no puede asegurar sus ingresos si no salen porque ganan el ingreso prácticamente a diario. Entonces se notan y se han hecho sumamente evidentes los determinantes sociales, las diferencias que existen dentro de la población, y yo creo que en el contexto que estaba señalando antes de lo que fue el estallido social, probablemente sea uno de los elementos también que va a estar bastante presente de cómo como país nosotros, un país que ha mostrado importantes logros, pero que no ha sido sentido por la población, y efectivamente no ha pasado así en la misma medida para una parte de la población que para otra parte de la población, y cómo podemos corregir hacia el futuro los temas de justicia distributiva y que a futuro no nos sigan impactando, porque tal como decía el doctor Sibori, la realidad del mundo, la realidad que estamos enfrentando con 4 pandemias las últimas 2 décadas, es lo que va a seguir pasando y cada vez más frecuentemente, además asociado a la otra pandemia que al menos acá en Chile se vive muy intensamente, que es la falta de agua por la gran sequía, desertificación, el cambio climático. En nuestro país es uno de los que se ha estudiado que va a tener mayor impacto con el cambio climático, y que también el cambio climático es algo que afecta mucho más a las personas en menores niveles socioeconómicos, y por lo tanto tenemos tremendos desafíos en ese ámbito de los determinantes sociales hacia el futuro.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nos gustaría poder continuar con las preguntas, pero sabemos que ya es bastante tarde tanto en Argentina como en Chile. Les agradecemos por su participación, Martín, Yanis, Jaime, y también a todos los que nos acompañaron esta noche. Muchísimas gracias y ya nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Muchísimas gracias a todos. También Gracias. nos estamos viendo. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego.